Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con Yacami Machado. Él es escritor del sello editorial Alas de Cuervo y nos viene a presentar su obra La leyenda de los opilotes. Yacami, bienvenido, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y pues estoy ansioso por hablar de esta novela y de algunas cosillas que puede que, si no se animan a leerlo, al menos aprendan mucho al respecto y se animen a leer otras cosas más que podamos ofrecer por aquí. Ah, me gusta mucho. Bueno, a mí me gusta abrir esta entrevista presentando un poquito a los escritores, me gusta que hablen de quiénes son, qué hacen, cómo llegaron a las letras, todo su proceso para convertirse en escritores, no solo para mí, sino para las personas que están viendo esta entrevista y que se interesan por por los autores de letras negras. Entonces, no sé, si quieras hablarnos de ti. Bueno, yo, como pueden notarlo por mi manera de hablar, soy mexicano. Nací en Iztacalco, que justo es el lugar donde está basada la novelita, antología de cuentos. Ya después platicaremos un poquito más al respecto de eso. Bueno, yo nací ahí, viví por 27 años ahí, y ha sido todo un viaje muy interesante ahora sí que desde que nací hasta los 27 porque poco a poco, digamos que me fui encontrando con las artes, dos como tal, la música y la literatura. Quizá la música fue algo más primitivo, más primario, algo que luego me llegó, que desde que estaba naciendo y que me quitaron el pecho, cuando era muy niño, la manera en la que me la quitaron fue poniéndome música. Entonces, fue algo con lo que estaba muy relacionado a un nivel más como primitivo, como, no sé, algo muy instintivo, etcétera. Y con la literatura fue diferente, con la literatura digo, tengo la fortuna de que soy mucho más chico que mis hermanos, entonces ellos ya tenían muchas lecturas, ya tenían muchas cosas y creo que tanto mi mamá como mi hermano se aproximaron mucho a mí a partir de la literatura. Siempre me leían mucho y no me leían, bueno, lo que hacía sobre todo mi hermano era abrirme la biblioteca que teníamos ahí en casa y decía, ¿qué quieres leer? ¿No? Y yo decía, ese libro de dinosaurios, ¿no? Y leíamos cosas de biología, leíamos cosas de matemáticas raras y extrañas, pero que no sé qué tanto entendía, pero que yo quería leer. Y en una de esas llegamos a Becker, llegamos a Lovecraft, llegamos a Poe, y pues me encantó porque creo que la literatura fantástica y todo este tipo de estructuras, lo que te permiten no solamente es como asustarte, porque a veces son de miedo, o algo como tangible como tal, como la experiencia y el efecto, que sobre todo decía Poe, ¿no? Que todo el texto moderno está enfocado a llevarte hacia un efecto al final. No solo es eso, sino ese otro como matiz de que estoy conociendo algo completamente diferente y que después de leerlo ya no soy la misma persona. Digamos que la música es algo performativo, en ese momento estás viviendo esa experiencia, pero la literatura es algo trascendental, algo que siempre que pasa, ya no eres la misma persona después de eso, o sea, te cambió completamente, o bueno, hay de textos a textos, pero muchos textos te cambian completamente la vida, sí te cambian la vida. ¿Y por qué? Porque usan tu propio lenguaje, usan tus propias ideas, usan usan ideales, usan simbolismos, etcétera. Y de pronto aterrizas en un lugar en el que dices, la vida ya no la puedo ver de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya tienes más vocabulario, ya tienes otras formas de ver. La genial de la literatura es que también es una máquina del tiempo. Te puedes meter y te pueden leer Macbeth y tú dices, no entiendo nada porque esto fue escrito hace mucho, pero me cautivó toda la violencia, me cautivó como los augurios, me cautivó muchas cosas. Tal vez no entendí mucho, pero algo ahí me cautivó. Y entonces esos ganchos que tiene la literatura son perfectos a veces, tan perfectos que te llevan a querer investigar más, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno como persona empieza a crecer,
porque para poder entender Macbeth, entonces tienes que empezar a entender la Inglaterra de esa época, tienes que empezar a entender otro tipo de cosas y ponerte a pensar y a reflexionar. Y entonces creo que eso es una de las cosas que me encantan de la literatura. Digo, no es por hacer menos a la música, porque a veces estoy más relacionado con la música que con la literatura, pero yo creo que en eso a veces no lo tiene la música, porque es tan primitivo, o sea, es tan abstracto que es, a veces no tienes que viajar tanto, ¿no? O sea, te puede llegar en el momento, pero con la literatura a veces si hay algo que te llega, hay algo en ese lenguaje que te cautiva, no sé, escuchar que acaba el texto diciendo, mi alma no podrá librarse nunca más, y dices, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué me da mucho miedo? ¿Por qué se siente horrible esa palabra nunca más? Y entonces empiezas a pensar, empiezas a reflexionar, puedes pensar desde que ese cuervo es maligno, demoníaco, etcétera, hasta que, bueno, ya empiezas a crecer. Y eso es otra cosa también hermosísima de la literatura, que es que la literatura crece contigo. Tú podías haber leído El Cuervo, por ejemplo, vamos a ponerme yo como idea. Puedes leer El Cuervo cuando apenas eres niño y te impresiona. Dices, ¿qué es ese cuervo? Me da miedo, pero me da miedo también ese nunca más, ¿no? Te vuelves adolescente, empiezas a tener tus decepciones amorosas y dices, claro, nunca más. Y entonces se vuelve un poema de amor, pero de amor triste y desolador. Y después empiezas a entrar a la universidad y te metes en cosas filosóficas y dices, claro, nunca más. O sea, la vida es fútil, la vida así pasa, ¿no? Es como realmente una negación de cierta trascendencia ajá, es como una locura con la que te expones y que te da miedo de otras maneras. O sea, cuando eras niño te da miedo porque no sabías quién era ese cuervo, solo sabías que te podía llevar a la perdición. Cuando eres adolescente, sientes el miedo a quedarte solo o a que te rompan el corazón y después sientes el miedo a la existencia cuando eres más adulto. Entonces, ese poema ha crecido conmigo cada vez que lo he leído y eso es lo maravilloso de la literatura. Claro, incluso eh, creo que he estado muy implicado con ese tipo de literatura porque siempre me impresiona, siempre me saca de mí, siempre me hace pensar más, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me hace hacerme preguntas, ¿no? Quizá de pronto lees algo de filosofía en crudo y dices, "Ah, no quiero saber más", pero como le pasó a un personaje de pronto y lo ves simplificado en un personaje y te relacionaste con ese personaje, de pronto ya quieres hacer las preguntas. Y entonces es como este lado filosófico que también tiene la literatura, de que te obliga a hacer preguntas porque estás demasiado interesado en los personajes, ¿no? Entonces yo creo que cuando yo empecé a crecer con la literatura, empecé a encontrar diferentes facetas en las cuales yo me podía hacer referentes de mi vida con la literatura, hasta que llegó el último año de la preparatoria. Bueno, nosotros te conocemos como preparatoria, es una cosa antes que la universidad, para que se ubiquen. Este, ese último año, al menos aquí en México, o al menos en la Ciudad de México, se elige hacia dónde vas a ir. Yo iba a ser músico, entonces elegí uno que se llama el Área 4, que es Humanidades y Artes. Pero me iba muy bien en literatura. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a hacerle preguntas a los textos, ¿no? Estaba acostumbrado a maravillarme por ellos y siempre decir, ¿qué más, qué más, qué más encuentro? Y me gustó mucho y al final, por muchas razones, no me pude dedicar a la música, no me aceptaron en ciertas escuelas y pues me quedé en la literatura y dije, bueno, ya ni modo, pero la primera clase que tuve, o sea, el primer día de licenciatura, fue un día tan mágico y tan maravilloso que me abrió las puertas y yo recuerdo que estaba con un amigo que también nos había quedado en música y él estaba como un poquito así como, "Ay, ya no aguanté esa clase, estaba demasiadas cosas, el profe nada más le hablaba al pizarrón y todo eso, y yo volteé a decirle, de aquí soy, o sea, me gustó esto, todo esto, como piensan ellos, como ese pizarrón que no te gustó que le hablaran, es como yo pienso, o sea, como yo he pensado toda mi vida, y sentí tanta sensación de pertenencia por fin en mi vida, que fueron, creo que aunque tenía tonterías en mi cabeza y cosas que no me hicieron disfrutar las cosas tan bien como pude haberlo hecho, creo que fue el momento en el que yo me sentí más que pertenecía a un lugar, ¿no? Entonces, y eso me lo otorgó la literatura. Y yo creo que a partir de ahí también quise volver a escribir. Digo, desde pequeño yo quería hacer algo tan sorprendente como ellos y escribía poemitas, tontitos, escribía como ideas así de, sí, después se da cuenta que está muerto, ¿no? O cosas básicas, etcétera.
Después, cuando era adolescente, escribía más sobre dolor, sobre las causas que me quejaba de cosas que no me gustaban del mundo. Y después, cuando fui estudiando la literatura, me fui preocupando por imitar demasiado como esas cosas que los grandes escritores hacían y sobre todo que los grandes teóricos decían que hacían los escritores. Eso también a veces puede ser un callejón sin salida, se los advierto, pero pues finalmente fue parte de mi formación. Entonces, creo que la literatura siempre ha sido donde quiero buscar respuestas y donde quiero encontrar cosas, ¿no? Y al final, nunca dejé de escribir, nunca dejé de hacer cosas, quizá no me salían del todo bien, quizá nunca pude publicar, etcétera, hasta que de pronto empecé a publicar alguna que otra cosilla, empezaron a salir alguna que otra, pues oportunidad por ahí y bueno, aquí estoy ya publicando un pequeño libro del cual pues hablaremos más adelante. No sé si fue demasiada información o, o confundí a alguien por ahí, pero bueno, eso es parte de cómo funciona mi cabeza, pero bueno. No, para nada, nunca, la información nunca es demasiada. Me gusta encontrarme con gente muy emocionada por la literatura, que se siente apasionada, que siente que está en el lugar correcto, porque creo que todas esas intenciones se ven reflejadas en las obras y sobre todo me alegra mucho que la pasión y la profesión se unan porque es muy difícil que uno logre juntar dos cosas como la pasión y el algo que se convierte en su profesión y eso siempre lo tiene a uno como muy dividido espiritualmente como, ay, yo quisiera poder vivir de esa cosa que tanto me apasiona, pero de repente te dan la oportunidad de irte introduciendo en las cosas que te apasionan y se da cuenta que le roba toda la pasión el hecho de estar obligado a hacer esas cosas. Entonces, ay, es que a mí me encanta, por ejemplo, hacer teatro, pero cuando empecé a estudiar artes escénicas dije como, uy, no. Yo lo que quería era hacer teatro y divertirme y que no me estuvieran diciendo qué pensaba Meyerhold o qué pensaba Julanito de lo que estaba haciendo porque no era mi intención. Entonces me alegra mucho pues, que hayas tenido una etapa de revelación ahí y no hayas tenido que, digamos, padecer la experiencia universitaria también. Yo como que un recorrido de universidad en donde entré con esa misma emoción, pero poco a poco me fui marchitando y dije como, "Ah, la filosofía me mintió, me dijo que era una cosa y resultó que no era". Y bueno, ahí vamos en el drama de solucionar eso, pero entonces me alegra mucho encontrarme gente con tanta energía, con tanta motivación, porque pienso que le hace falta un poco al mundo de las letras, a los artistas. Creo que es energía de artistas, quienes estamos muy sumergidos en el mundo del arte y no solamente de la literatura, de otra cosa, solemos tener como un espíritu un poco más rebelde y siento que eso le cae bien a las letras, tener gente con proyección. Entonces, no, no fue demasiado, pero me da paso para que hablemos un poquito de tu obra, ya que la mencionas. Hablemos un poquito de cómo fue escribirla, ya sabemos que estás profesionalizado y yo tengo como un sesgo ahí entre justamente lo que te hablo, de cómo de alguna manera estudiar algo que uno quiere hacer atrofia un poco ese camino lineal que uno tiene, porque cuando empiezas a estudiar letras, por ejemplo, no se trata mucho de escribir, se trata más bien de hacer trabajo historiográfico, de ir a la historia de las letras y ver quién hizo esto, qué se habla, de qué, como más crítica, siento yo, hacia la literatura, que es la construcción propia del trabajo literario, pero pues me gustaría saber a ti cómo te fue en la construcción de esta obra. Bueno, creo que, bueno, me gusta que sin querer le di a ciertos detalles que pueden llevarnos hacia lo mismo, porque creo que hablé de la literatura como una especie de autoconocimiento, ¿no? En cada época de tu vida ves reflejada cosas y te conoces a ti mismo a partir de conocer al otro, ¿no? Bueno, cuando yo cumplí 27 años, por fin pude irme de la Ciudad de México. Después del temblor yo quedé, bueno, hubo un terremoto por el 2017. em, yo quedé un poco mal, digamos, psicológicamente. Creo que me impactó de una manera, y eso que no fue tan poderoso como el que vino en 1985, que ni siquiera yo estaba vivo. En ese entonces yo todavía no nacía.
pero me impactó y me pegó en muchos sentidos. Aparte, también yo estaba pasando con muchos otros problemas a nivel personal, etcétera. Y también encontraba que mi propia calle, o sea, yo era de una colonia que se llama La Agrícola Oriental, que está en Iztacalco, que está en la Ciudad de México. em, Esa colonia a veces se ponía como muy rara, como delictiva, y después se volvía a calmar. Y después, entonces estaba como que así, ¿no? Pero llegó un momento, no sé si también yo ya estaba muy sensible, que se empezó a sentir realmente muy pesado el ambiente, empezabas a ver cosas que no te gustaban, eran más normales los balazos hasta cierto punto en casas muy cercanas y eso empezó a afectarme mucho. Si bien yo nunca había sido una persona muy extrovertida a nivel social, soy extrovertido a nivel intelectual, pero no extrovertido a nivel social. Este, verdaderamente, cada vez le empecé a tener más miedo a salir, empecé a tener otras broncas en mi mente y poco a poco me empecé a encerrar y la verdad yo ya no sentía que estaba viviendo, empezaba a tener como muchos problemas, hasta que por fin se me dio la oportunidad de irme, ¿no? Y de escapar de la ciudad, ¿no? Y yo recuerdo estar muy resentido con esa ciudad y decir, no, yo quiero que se destruya ya, porque es un caos, esta ciudad nadie puede vivir, es demasiado tráfico, demasiado horrible, ¿no? Obviamente estaba depositando muchas cosas de mí ahí y me di cuenta porque es curioso. Primero escribí un poemario. Entonces, a partir de ese poemario estaba diciendo, lo estaba escribiendo desde que me salí en el camión, ¿no? Para irme a vivir aquí. Y estaba escribiendo muchas cosas y sin darme cuenta, estaba escribiendo tantas cosas como negativas de la ciudad, pero también negativas de mí mismo. Y cuando después me puse a revisar los poemas, dije, esa ciudad se parece a mí. O sea, al menos yo en la manera en la que yo me estaba concibiendo y yo en la manera en la que estaba concibiendo esa ciudad, los dos estábamos pasando por el mismo proceso. Nos estábamos hundiendo, nos estaba controlando algo que no podíamos ver, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la literatura, ¿no? Y entonces dije, nunca conocí realmente Iztacalco, o sea, nunca me adentré tanto a conocer Iztacalco. Lo conozco porque tenía que ir por las tortillas, porque tenía que ir por la despensa, porque tenía que ir a la escuela, porque tenía que moverme en Iztacalco. Entonces sabía qué camiones tomar, sabía cuáles eran las rutas, tenía historias en cada parte del lugar, pero nunca lo conocí. Quizá era lo mismo conmigo mismo, ¿no? Y después yo incluso fui a terapia y todo eso, y fue interesante como ese proceso de conocerme de otra manera, no solo conocer dónde estaban las cosas, sino conocer la historia de las cosas, ¿no? Y eso mismo hice con Iztacalco, o sea, paralelamente de mi proceso de terapia, empecé a conocer Iztacalco, me puse a leer cosas de la historia de Iztacalco, me quedé maravillado de que una vez vi una fotografía donde estaba mi preparatoria, donde yo estudié, eh, y la ves son ríos, o sea, es agua, es otra cosa y es impresionante ver que hace solo 80 años esa cosa era totalmente diferente, o sea, realmente voló el cambio en ese lugar y era impresionante, o sea, yo sí sabía porque obviamente familiares hablaban de, ah, sí, los patos, ¿no? Cuando ibas al pequeño rachuelo de por allá, etcétera. Y te quedabas así como de, ah, sí, los patos, ¿no? Pero ya después decías, no, es que sí, o sea, vivimos entre ríos, estamos entre todos estos ríos y estamos caminando sobre ellos, ¿no? Solo que ya están muertos, ¿no? O es como un cementerio de ríos, ¿no? En donde estamos, ¿no? Y es muy interesante porque todo eso me fue llevando a tantas cosas, me fue llevando a noticias, me fue llevando a una noticia de un museo fantasma que, bueno, es museo fantasma como las empresas fantasmas, o sea, es un museo que existe, pero nada más quién sabe dónde se está yendo el presupuesto que está ahí, pero no está ahí, ¿no? Y de cada una de esas cosas me iba emocionando y iba encontrando la fantasía, ¿no? Porque pues, eso es como algo que no sé si todo Latinoamérica, pero al menos a México se lo han adjudicado de que somos muy surrealistas en nuestra manera de ver el mundo y vivir ahí es surrealista. Entonces, claro, es normal pensar en fantasmas, es normal pensar en otros espíritus y magia en un lugar que realmente parece que la tiene, porque no hay otra explicación, ¿no? Y fui encontrando esas ideas en las historias de Iztacalco, en ese pasado donde Iztacalco era el lugar donde estaba, bueno, la ciudad toda estaba entre ríos
y era un lugar muy importante porque por ahí pasaban, por ahí tenían que pasar, por el canal de la Viga se llamaba, ahí tenían que pasar todos los productos, ¿no? Y entonces me encontré con esta idea genial, de hecho es parte del epígrafe, de que a los de Iztacalco habían ciertas personas que les decían sopilotes. Y les decían sopilotes porque estaban como sopilotes nada más ahí viendo que se robaban de las lanchitas, ¿no? Entonces me gustó, me pareció una idea muy poderosa de personas que están ahí viendo que se cae. Y si lo pasamos como simbólicamente a humanos, hay muchas personas, bueno, no me gusta ponerme como ejemplo, pero como yo o como muchos otros, que se caen del mundo, ¿no? Se caen del sistema, se caen de alguna manera y que probablemente están a merced de personas que van a utilizar eso o se van a aprovechar de eso. Digo, de ahí las millones de sectas, multiniveles, no sé, estafas, cosas así que existen y que están por ahí y que son de eso, son de personas que se caen. Entonces, sin querer en este proceso de encontrarme a mí mismo y encontrar Iztacalco, encontré una historia. Ahora, lo interesante aquí es que yo ya tenía antes una historia de otra cosa que no sé si algún día voy a escribir esa novela, es una cosa que tenía en la mente y entonces lo que hice fue escribir, o sea, con base a que ya tenía toda esa novela que estaba basada sobre todo en cosas que yo quería en mi futuro, o que yo veía en mi futuro, más que yo querer, es como que yo veía porque es desolador. Entonces me puse a hacer la historia del pasado. Y entonces fue ahí donde ideé todas estas cosas, donde mezclé un montón de otras cosas y llegué a esta pequeña novelita, ¿no? O sea, por eso es la leyenda de los opilotes de Iztacalco. Son estos opilotes que son justo personas que están nada más viendo a ver a quién agarran. Obviamente lo pude haber hecho desde una perspectiva más, realista, pero quise hacerlo desde una perspectiva más fantástica porque creo que es donde más me podía permitir hacer simbolismos, es donde más me podía permitir hacer otro tipo de cosas que me iban a llevar a escenarios donde podía plantear eh, los verdaderos deseos de los seres humanos, ¿no? O bueno, no me puedo, sé que sonó muy mal que yo dijera que estoy planteando los verdaderos deseos de los seres humanos, pero al menos quizá decir los verdaderos deseos que yo tengo, ¿o no? O los verdaderos miedos que yo tengo con respecto a cuando estaba viviendo en esta ciudad y que yo quería ver, o sea, por ejemplo, algo que van a ver poco a poco palpablemente es el miedo a quedarse sin agua. Y es algo que estamos viviendo en muchos países y en muchos lugares, pero que en la Ciudad de México es algo aterrador, o sea, porque hay tanta gente y hay tantas cosas que de pronto esa idea de que fue un lugar que fue una ciudad construida sobre agua, de pronto ya no se está quedando sin agua. Entonces, es algo tan extraño, tan irónico que sobre eso trabajé y es quizá el miedo el que más se repite a lo largo de, también he escrito otras cosas sobre eso, pero es un miedo palpable que yo he explorado mucho en este texto y que tiene una resolución algo interesante, por decirlo de alguna manera, al final. Pero sí, esta cuestión me parece que yo creo que fue lo que más motivó y el proceso de escritura. Ahora, justamente, dije toda la parte como filosófica detrás del proceso de escritura, pero en esa parte está el proceso como tal de escritura, que qué es, que ya tenía yo una idea anterior y entonces empecé a escribir con base en esa idea, desarrollar como bueno, ¿qué necesito para que eso tenga sentido, esa segunda idea? Y empezar a desarrollar cada uno de los textos. Yo no solamente quería escribir como tal una novela, sino quería escribir varios cuentos. Yo ya he hecho eso antes. Y es que una de las cosas que más me marcaron no solo fue como lo literario, sino también otro tipo de procesos narrativos. Y uno de esos procesos narrativos que me marcó mucho fue un especial, una serie que se llamaba Cuentos japoneses de terror, que pasaron en un canal de México que es libre, es el 11 el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, o sea, de una institución universitaria. En ese canal pasaron esos cuentos japoneses de terror y una de las cosas que me encantó es que todos los cuentos al final estaban unidos. Y eso me causó, bueno, de nuevo hablando del cuervo,
me causó una como sensación de vértigo, de ver que todo estaba unido, así como de todo tiene sentido, ¿no? Entonces todo fue por ese tipo por todo fue por ello, ¿no? Entonces creo que cada viaje de cada cuento te da una cosa, pero cuando al final te dicen, y es que todo está unido, es como si algo se abriera o algo se destruyera dentro de ti, ¿no? Al mismo tiempo. Y yo siempre me gustó esa sensación, y esa sensación yo ya la había como ejecutado en otro texto, pero en este lo quise volver a hacer porque me gusta, ¿no? O sea, también digamos que puede ser sonar a que me estoy repitiendo o estoy haciendo sobre las mismas cosas, pero creo que es algo que me gusta tanto que todo al final tenga un solo sentido que no lo puedo negar. Y eso es algo también importante del proceso de escritura. Llegó un momento en el que yo em, no solo quiero plantear una historia bien contada, sino quiero plantear una historia bien, una historia espejo, o sea, una historia que realmente refleje la visión del mundo, porque si solamente ejecuto algo bien, pues, pues bien, ¿no? O sea, sí, es una cosa bien hecha, aplausos, etcétera. Si yo ejecuto algo que se parezca a lo que yo veo, probablemente muchos van a decir, ah, qué porquería, está divagando, son demasiadas cosas, ¿cómo es posible que un personaje piense tanto? Etcétera. Pero va a haber un detalle mío en esa obra, ¿no? Entonces ya no va a ser el cuento bien hecho, sino va a ser el cuento que realmente se parece a mí. Entonces, creo que bajo esa perspectiva yo no quise borrar o no quise apartarme de la idea de volver a repetir lo mismo que era hacer que todo tenga un solo sentido, ¿no? En cada uno de los cuentos, porque así es como funciona mi vida y así es como quiero que también funcione mi arte, ¿no? Entonces, quiero que haya esa imbricación. Entonces, siempre al buscar eso es parte de ese proceso. Eh, no solo hacer algo bien, sino, bueno, y ahora esto, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? Y entonces, de alguna u otra forma, ese es el siguiente proceso, ese es el proceso de reescritura, ese es el proceso de darle otro trasfondo, ¿no? Ya escribiste algo bien, bien, ahora que todo tenga un sentido que se parezca a mí. Es como la ejecución de las ideas y después que todo eso me refleje. Entonces, eso es parte también como del proceso. Y el proceso también es un proceso que nunca se acaba. O sea, también no sé, por ahí, si es que quieren un consejo y todo eso, no se maten si algo no les sale luego, luego. Este texto, les digo, o sea, desde los 27 lo estoy trabajando. Ahorita ya tengo 31. Entonces, y apenas se va a publicar y apenas está terminado todas las revisiones, todas las cosas, todos los cuentos que saqué, todos los cuentos que de pronto volví a poner, o cuentos que dije, tengo que ponerlo. No estaba en la idea de ponerlo, pero si no lo pongo no funciona, ¿no? Entonces, todo ese proceso de quitar y poner, todo ese proceso fue larguísimo y fue tan largo como el proceso de sanación a nivel psicológico que tal vez todavía no está del todo ejecutado también, pero es parte de. Entonces, creo que cuando todo gira en torno a lo mismo, es más fácil, bueno, no es más fácil, sino es inevitable que lo hagas. Creo que eso es como parte importante de la disciplina, porque, bueno, digamos que escribir requiere disciplina. Parte importante de la disciplina es que siempre tenga sentido hacerlo. Y entonces, si siempre va a ser algo que tiene sentido, no solo a nivel de ejecución porque te gusta hacerlo, sino a nivel de comprensión o a nivel de experimentación, porque tú mismo estás experimentando tus propias ideas, tú mismo te estás dando cuenta de cosas, eso también es como algo fantástico de cuando eres escritor, que es que escribes algo, vuelves y dices, ay, hijo, no me había dado cuenta que esto pasa en mi vida, hasta que lo ves en ese momento y dices, vaya, qué interesante. No quiero decir que la literatura necesariamente funcione para eso, pero es un hallazgo bonito que te puedes encontrar y que te puede servir en tu vida, pero también es algo que incluso te puede servir a tu arte, porque ya que te estás dando cuenta que estás reflejando cosas tuyas, pues puedes empezar a trabajar otras cosas. Entonces creo que para ahondar, bueno, para hacer como chiquito todo esto, al final es una duda, o sea, un deseo
incluso puede ser el deseo más horrible en este caso, que yo quería destruir la ciudad o quería que algo malo le pasara a la ciudad, lo transformé en una serie de interrogantes. Bueno, ¿por qué quiero? O sea, ¿qué me hizo de malo? O sea, ¿qué podría suceder para eso? ¿Qué? Y entonces en esas preguntas empiezas a encontrar otras cosas, empiezas a encontrar narraciones de otras personas, o sea, que esos son tu proceso de investigación sobre lo que ha pasado en ese lugar, etcétera. Y entonces al final es todo un camino de descubrimiento en el cual no solamente depositaste lo que tú querías así o lo escupiste, ¿no? Sino que lo escupiste sí, pero después lo convertiste en algo más interesante. Y puede que a alguna persona le llegue, y eso sería genial, algo increíble, pero al menos tú después de todo ese proceso ya eres otra persona. Y eso es algo también muy importante y algo que siempre en mi arte lo he buscado constantemente. Que cada proceso siempre me haga como mejorar o como llegar a otro nivel, porque entonces vale la pena. O sea, aunque no tenga futuro, aunque se estanque, aunque haya malas críticas o aunque haya buenas críticas incluso, eso es lo que te permite como no desviarte del camino, que el camino final es como siempre estar como avanzando hacia esa comprensión y hacia eso como intriga o hacia esa constante duda o esas como lo que habíamos hablado desde el principio, ese preguntarle a cada rato a las cosas, ¿no? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? Y eso resolverlo a nivel artístico es como algo tan importante que nunca va a perder valor para ti, sea cual sea el resultado que vaya a tener. Y entonces si tiene de pronto un resultado muy bueno, pues no se te va hacia allá porque tú ya estás buscando otros resultados, ¿no? Haciendo otro tipo de proyectos. Pero, y si se cae, pues tampoco va a haber un problema porque tú ya obtuviste muchas cosas, ¿no? Entonces, ese proceso suena muy egoísta hasta cierto punto, pero también no lo es porque no te permites simplemente quejarte a través de la literatura, sino que estás tratando de comprender algo, ¿no? Y por eso investigas y por eso descubres otras cosas, incluso haces las paces. Yo al final ya hice las paces un poco con la Ciudad de México y ya no tengo problemas, ¿no? Pero bueno, no sé si respondí bien las preguntas, si a alguien le gustó, si a alguien ya se aburrió, pero bueno, ahí estuvo. Esto es todo lo que hay. Me lanzo al mundo con el corazón abierto y honestidad pura. A mí me gusta mucho cuando la gente prioriza en sus procesos de escritura también la autosanación y la terapia, porque desde este espacio siempre hablamos de la literatura como un espacio terapéutico, no solamente por el hecho de escribir y reflejar en lo que escribimos cosas de nosotros mismos, sino porque es un proceso íntimo en el que creo yo que uno puede escribirse sin miedo a ser juzgado, porque en fin de cuentas mucha la escritura sale y otra no. Cuando uno escribe de forma terapéutica, creo que no lo hace todo el tiempo pensando en la publicación. A diferencia de cuando lo haces como un oficio que tú dices, bueno, voy a escribir esta novela para publicar, para seguir y para seguir y para seguir, sino que se logra hacer esa mezcla entre lo que yo quiero contar, lo que yo quiero hacer, lo que quiero sentir, mis proyecciones como escritor. Creo que todos cargamos de alguna manera un deseo como de innovación, como de reflejar el espíritu de la época que llaman ciertos filósofos, en especial Hegel, que es como que sueltas en algún momento de tu vida. Cuando sueltas en algún momento de tu vida eso que te ata, puedes observar el mundo desde otra perspectiva y es una perspectiva más neutra. Bueno, ya sabes, toda esta idea que trae la filosofía occidental de que el hombre es capaz de enajenarse de su realidad para verla completa y narrarla. Es una idea que en este momento ya no comparto, sino pienso que un hombre desde su individualidad en algún rincón del mundo sea capaz de hablarle a la humanidad completa. Ya no creo mucho en esa idea. Lo que sí creo es que los particulares le pueden hablar a otros particulares. ¿Sí? Tú te puedes hablar a ti mismo y en la medida en que eres honesto contigo mismo, estás reflejando algo que es real y todos compartimos un sistema de creencias y una realidad. Por tanto, cuando me hablo a mí mismo con honestidad, puedo hablarle a los demás con honestidad y la van a percibir. En cambio, cuando me esfuerzo en construir una realidad llena de aparatejos con ganas de atrapar al lector, el lector va a lograr percibir que lo estoy engañando y que estoy tratando de hacerle creer una realidad de la que ni siquiera yo mismo
estoy teniendo credibilidad. Entonces es como en esto de ser escritor y escribir por pasión y todo eso, uno va encontrando como su lugarcito porque suele perderse como la noción de lo que queremos hacer. A veces es por compromiso. Mucha gente encuentra en la literatura un espacio de pesadilla porque, como dices, escribir es un trabajo de constancia, de estar ahí, de no abandonar los proyectos, de escribir y luego reescribir. Uno de los procesos que más me agobia realmente es el proceso de reescritura. No solamente porque es un texto que tengo que arreglar, sino que básicamente lo que tengo que arreglar es algo que yo en algún otro momento consideré perfecto, una buena idea, algo digno de retratar, y eso me confronta conmigo misma y decir, pero ¿qué me estaba pasando? ¿Quién soy? Es enfrentarse Mm. nuevamente a uno en las palabras, en la forma en la que escogió decir ciertas cosas, qué cosas quiso decir. Y siento yo que siempre es un trabajo más difícil que la construcción de los textos, de agregar algo nuevo. Cuando se está construyendo, todo es muy genial. Tú dices, ay, sí, voy a poner a los personajes a leer esto, vamos a hacer, nos vamos a mover, tan, 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 pero en la reconstrucción es sentarse a leer lo que uno ya leyó y ver lo feo que está, lo desfigurado, el sentido que tenía en otro momento se le ha perdido de alguna manera y uno tiene que volver a tratar de entender qué estaba queriendo decir en ese momento. Entonces es como que hay que tratar de ser zen en todo este proceso para la construcción de un texto y más cuando uno ya empieza a publicar, que creo que los matices de la escritura cambian cuando uno ya empieza a ver en esto como un proyecto de vida. Una cosa es cuando dices, ay, no, es que voy a competir en un concurso por dinero, para ganar algo de dinero, o al menos para tener una publicación, y otra cosa es cuando uno se compromete con el trabajo como escritor y decide evolucionar, decide encontrar qué cosas contar, qué cosas realmente en el mundo valen la pena contar, cómo las voy a contar y cómo eso que cuento afecta al lector, afecta al otro. Si esa pretensión que yo tengo o esa visión que yo tengo del mundo funciona para el mundo, o simplemente estoy siendo tan egoísta de decir, ay, no, yo y todos mis traumas y todos mis males y todos mis sesgos los voy a poner en mi literatura y voy a dañar todo lo que haya. Que creo yo que fue lo que pasó en, digamos, como en la época de la Ilustración, que todo el mundo tenía muy buenos proyectos y todo el mundo dijo, mi verdad es súper buenísima, y se escribieron muchas cosas que poco a poco arruinaron algo al mundo, y era la idea de alguien que se paraba desde esa idea universal de, ah, vamos a solucionarle la vida a todo el mundo, aunque yo solamente conozca acá mi barrio y a las 3 personas de mi barrio, yo puedo hablar por todo el mundo. Entonces, es un trabajo de resiliencia, es un trabajo de amor, de paciencia, pero es muy gratificante por lo que tú mencionabas. Es gratificante porque le permite a uno exorcizar cosas. Y cuando uno no tiene un arte de respaldo o otra profesión de respaldo en que exorcizar todos esos sentimientos, se convierte en una herramienta maravillosa. Yo, por ejemplo, aparte de escribir, hago otro montón de cosas. Entonces, la literatura la encuentro también como ese espacio en el que tengo posibilidades que otras cosas no me dan. Digo yo, mi energía la suelto cuando estoy en las tablas, cuando estoy haciendo una obra, ahí puedo ser yo, máxima expresión, lanzar fuegos artificiales en mi cabeza, pero cuando se trata de la literatura, busco reflejar otras cosas, ¿sí? Busco reflejar más el espíritu de la época. No sé cómo decirlo, no sé qué es el espíritu de la época, pero creo que eso de alguna manera buscamos los latinoamericanos, porque como la literatura acá no ha sido tan comercial, acá se consumimos mucho de afuera. Entonces, escribir en español ya es una primera traba que uno tiene, porque lo que se está vendiendo es la literatura estadounidense, que está muy en auge, o la europea. Entonces, todo el mundo está comprando a gente de afuera con historias muy básicas. Y a veces te pones a ver la literatura y todo tiene un tinte muy juvenil, pero juvenil mal. Historias de amor bien tóxicas, historias de maltrato y de abuso, y todo el mundo las idealiza. Y creo que es lo que se está contando en esta época, aunque haya mucha gente escribiendo, es lo que yo siento que a lo que se tiene acceso desde aquí, desde el lugar en el que yo habito. Entonces como que trato de decir como, ah, voy a dejar algo ahí en el mundo que hable de mí. Y creo que también encuentro ese sentimiento en ti. Tienes ganas de dejarle al mundo algo que consideres valioso y te estás dando la tarea de reconstruirte a ti mismo para que no te pase eso,
ay, sí, bueno, voy a escribir, pero traigo todo lo malo que me ha dejado el mundo aquí en el corazón atorado y se lo voy a dejar a la siguiente generación para que se le atore ahí también y seamos las siguientes generaciones atorados en un mal generacional que se hereda y se hereda y se hereda y no, nunca el mundo tiene la posibilidad de progresar. Claro, claro. Sí, de hecho, yo creo que, bueno, también es muy interesante todo este proceso porque de alguna manera estás reflejándote a ti, pero también te puedes criticar a ti mismo a partir de la literatura. Yo creo que eso es algo muy valioso y muy, bueno, no, es que no quiero decir productivo, sino que es como liberador hasta cierto punto. Creo que una de las cosas que más tenemos miedo es como la crítica, o recibir la crítica. Pero es curioso que uno podría tener miedo a recibir crítica de su literatura, pero quizá una de las cosas más interesantes es poder criticarse a partir de su propia literatura o poder encontrar justo esas cosas que te están limitando y que te están haciendo repetirte porque estás repitiendo lo mismo que de lo que estás traumado hasta cierto punto, que es, bueno, de nuevo haciendo un símil con la vida, luego a veces uno se pregunta por qué sus relaciones siempre van mal, etcétera, y dices, bueno, porque siempre estoy buscando lo mismo, ¿no? Pero hasta que no te das cuenta que estás buscando siempre lo mismo y por qué lo estás buscando, no puedes hacer el cambio y decir, ya no voy a ver esto. Y entonces después te empiezas a dar cuenta que personas que en otro tiempo te hubieras muerto por ellas, de pronto ya tienes un detalle ahí que te está activando y dices, no, no voy a ir por ese camino de nuevo. Entonces, es muy interesante porque incluso eso hace que tú también seas una persona como mala para otras personas porque tú mismo estás recorriendo ese camino. Pero en el momento en que te das cuenta de eso, te vuelves una persona incluso como más provechosa para otras personas. Y esto, bueno, suena que me estoy saliendo del tema, pero yo creo que es parte también de la literatura. O sea, cuando te empiezas a dar cuenta de que estás depositando muchas cosas de ti que ya son repetitivas y que es mejor que eso lo trabajes con el psicólogo y no con tu literatura. Este, probablemente ahí es cuando empiezas a sanar y empiezas a encontrar otras vías. Y entonces eh, es cuando esa literatura se vuelve más allá, ¿no? O sea, tú mismo te estás criticando y tú mismo estás saliendo y tú mismo te estás transformando gracias a eso. Entonces, yo creo que eso es también vital. Digo, no sabría si llamarle como espíritu de la época o cómo llamarlo, porque también aquí estamos tratando de encontrar cómo llamarlo. Eso. Este, yo creo que es como capturar eso que está más allá de nosotros y que sabemos que existe, pero que nos da miedo salir de ahí. Digo, existe esta idea de Gadamer de los horizontes culturales, ¿no? O sea, que hasta cierto punto de pronto se ven como murallitas, ¿no? O sea, como si todo lo que tú conoces fuese un castillo y está la frontera y de pronto ya está lo que no conoces, ¿no? Pero es muy interesante zarpar a eso que no conoces, pero la única manera en la que puedes zarpar hacia lo que no conoces es construyendo, bueno, vamos a dejarlo del castillo, imaginamos como una islita, y estás como en tu islita, ¿no? Y entonces tienes que zarpar hacia lo que no conoces. Y la única manera en la que puedes zarpar hacia lo que no conoces es construyendo un barco. Pero ese barco lo tienes que construir con las cosas que tienes ahí. Y hasta que no descubras qué tienes en tu islita, no vas a poder construir ese barco, porque con tus propias cosas que tú tienes, puedes construir el barco que te permite zarpar hacia otras cosas. Y yo creo que lo mismo es con la literatura. Eh, Nosotros queremos escribir, ¿no? Sobre algo. Y a veces yo me he preguntado mucho porque he estado en talleres, he estado como en otras cosas y luego siempre termino desechando todo lo que aprendo y no avanzo tanto o creo que avanzo, pero de pronto me doy cuenta que no va por ahí, ¿no? Y donde me di cuenta que sí iba a empezar a avanzar cuando me hice la pregunta, ¿por qué me gusta la literatura? ¿Por qué me gustan esas cosas? Y entonces el único lugar donde podía responder eso era leyendo y leyendo las cosas que me gustaban. Y entonces volví a leer lo que me gustaba y decía, por esto me gustó. Entonces, a ver, vamos a buscar más. Y entonces te metías a buscar más y leías más. Y entonces a partir de lo que te gusta puedes empezar a todo lo que digo, o sea, de las propias herramientas que tú sabes qué es lo que quieres ver en la literatura, empiezas a zarpar y empiezas a encontrar
otras cosas que dije, ¿cómo llegué hasta acá, no? Así como nuestra conversación, ¿cómo llegamos hasta acá, no? A hablar de ciertas cosas. Bueno, porque la misma conversación nos llevó hacia allá sin querer, o sea, los mismos elementos de la conversación nos llevaron hacia allá. Es que estaban ahí, solo que las hicimos visibles y nos fuimos yendo poco a poco. Lo mismo es con tu vida, lo mismo es con tu proceso literario. Las mismas cosas que te permiten salir están dentro de ti mismo, solamente que tienes que encontrar o entenderlas y ya una vez que las entiendes ya te puedes empezar a salir y ya pues yo voy a compartirlo, no sé si está bien, si me estoy retrasando, etcétera, o qué, pero yo estaba haciendo un libro también más sobre análisis, no tanto literario, sobre la dignidad. Y tomé un texto que no me gusta realmente, bueno, que no me gustaba, que se llamaba Los Olvidados, los Olvidados, Los de Abajo, perdón. Es una novela mexicana de la Revolución. Y es muy interesante porque yo sabía que era la novela que yo necesitaba, o sea, dentro de lo que conocía, yo sabía que eso era lo que, ahí era el barco que necesitaba para hablar de la dignidad. Pero obviamente fue muy pesado leerla, ¿no? Para hacer un trabajo. Pero cuando la leí y hice ciertas anotaciones, dije, ah, mira, está interesante esto, no me gusta, me está aburriendo un poco esto, pero ni modo, estoy haciendo otro tipo de análisis, se va, ¿no? Entonces me pongo a analizar otras cosas, me pongo a estudiar al respecto de eso, empiezo a cotejar con otros libros que sí me gustaban, y la última vez que releí el texto para encontrar más cosas, me fascinó y estaba fascinado y dije, esta es la obra más genial que había encontrado. Entonces después dije, ¿cómo es posible que me gustó algo que no me había gustado? Bueno, es que en el propio proceso de querer buscar lo que yo quería, que era resolverme la idea de la dignidad en un lugar donde parece que no la existe, que es México, por querer responderme esa pregunta, que realmente la quería responder, me enfrenté con un libro que no me gustaba, pero sabía que me iba a ser útil y me di la tarea de conocerlo. Y entonces ahí fue mi lanchita que me llevó a otro lugar que no sabía que existía y que está hermoso y que está precioso, ¿no? Entonces yo creo que eso es como muy importante y es parte de eso de salirte de ti mismo o de encontrar otras cosas. Y de nuevo, repitiendo lo que ya estábamos diciendo mucho, pues sí requiere disciplina, porque requiere sentarte de vez en cuando, tengo que leer, tengo que terminar este libro, no lo puedo dejar así. Ya me aburrió un poquito, pero tengo que terminarlo, tengo que hacer esto, tengo que bla, bla, bla. Entonces, eso poco a poco es lo que realmente te va modificando. Es también incluso como ir al gimnasio, o sea, si no, si no vas progresando poco a poco, obviamente no quiere decir que te duela, porque pues obviamente te puedes reventar un músculo y demás, pero es poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llevas obteniendo los resultados y bueno, obviamente también en resultados, pues ahí tendremos problemas y también podemos hablar de eso sobre el arte, el resultado, el problema del resultado. Bueno, si el resultado simplemente es algo estético, pues puede que lo abandones luego, luego, pero si tu resultado es como vivir más porque ahora amas la vida o porque ahora quieres estar vivo para otra persona, eh, de pronto ya ese resultado va a cambiar y la manera en la que atacas la disciplina es diferente, ¿no? Entonces, si tus resultados son algo que necesitas rapidito, te vas a frustrar y la disciplina no se va a dar. Pero si tus resultados son algo que es para construirse en el tiempo, tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y entonces ya vas a sentir, sí tengo tiempo para hacer esto, ¿no? Sí vas a empezar a encontrar tiempos para hacerlo porque te das cuenta que tienes todo el tiempo del mundo si tus resultados son a muy, muy, muy largo plazo. Y tus gustos o lo que tú quieres o el deseo que tienes sobre eso se refleja hacia el largo plazo. Si tus resultados son inmediatos de, no, ya quiero que me publiquen y ganar este premio porque ya necesito ese dinero y todo lo demás, pues evidentemente va a ser un fracaso, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no vas a poder hacer la disciplina porque quieres el resultado rápido, ¿no? Pero si la disciplina está fundamentada en un resultado muy, 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 muy lejano, puede que te vas a dar cuenta que el tiempo es relativo y te vas a dar cuenta que siempre puedes encontrar un momento para hacer algo que te apasiona y que te gusta y que amas y que de pronto va a ser tal vez no muy placentero, como digo, o sea, de pronto son lecturas que no te gustan, de pronto son cosas que dices, me está costando, pero es parte de todo el proceso y es como al final ir haciéndolo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y solamente así se resuelve. Bueno, digo, eso no sé si ya nos desvirtuamos o...
¿O cuál va a seguir? Me encanta cuando las conversaciones terminan con melancolía literaria. Todos estamos como, seremos pacientes y caminaremos este sendero con toda dignidad, por así decirlo, a ver si al final del camino algo sucede. Pero creo que moverse con esa impresión de que al final del camino algo sucede lo atrofia a uno de ver todo lo que sucede en el presente. Creo que tenemos el mal, yo le llamo el mal del futuro, porque vivimos mentalmente en el futuro mientras nuestro cuerpo habita el presente y habitamos un presente muy en automático. Como que sí, estoy haciendo todo para lograr ese futuro, para lograr la felicidad, para lograr el éxito, para lograr. Y de repente estás logrando cosas que en un momento previo a ese eran objetivos, pero como no era el objetivo máximo, entonces es como no es suficiente. ¿Cierto? No te, como que bueno, antes vivía en la casa de mis papás, quería vivir solo, bla, bla, bla. Ahora vivo solo, pero quiero vivir en una casa más grande, entonces no cuenta vivir solo porque entonces no es en la casa tan grande como quiero, no es con el trabajo que quiero. Ahora tengo el trabajo que quiero, pero no gano lo suficiente, entonces a buscar un trabajo. Y en fin de cuentas, el escalar, el ir existiendo, o sea, el mismo hecho de simplemente apreciar la vida y los matices que tiene, se vuelve una tarea difícil. Yo a veces tengo que parar en mi vida y decir como, bueno, necesito regresar a mí, necesito volver a observar el mundo con calma, con pausa, aprovechar a las personas que me rodean, a mis perritos, a mí misma, todo, porque como que sí, ahí existe una enfermedad y es, mi mente está demasiado lejos de aquí como para permitirme disfrutar y cuando uno no disfruta, creo que tampoco tiene las experiencias del mundo suficientes como para poder hablar de él. Cuando te saltas el trabajo de vivir las experiencias del mundo para poder contarlas, ya luego no hay que contar porque pues no se tuvo la posibilidad de vivir nada. ¿Y qué es una vida sin vivencias? Pues nada, es un caparazón vacío. Sí, bueno, claro, cuando yo hablaba sobre todo del futuro, hablaba de un futuro sobre todo muy imaginario, o como un futuro hasta cierto punto que sabes que no se va a cumplir o que cuando se cumpla, o sea, por ejemplo, bueno, de nuevo voy a traer el, no quería hablar tanto de eso, pero, pero tendrá que ser. Bueno, por ejemplo, yo después de conocer a mi novia, me di cuenta que quería seguir existiendo, ¿no? Y me di cuenta de que no solo quería seguir existiendo, sino que quería que esto durara bastante. O sea, y entonces todo ese como forma de aniquilarme que estaba haciendo en mi vida, poco a poco, tenía que parar. Y entonces, a partir de eso, tenía que mejorar mi salud. Pero evidentemente, la manera en la cual iba a completar esa meta, que es vivir más, no la iba a ver hasta que no viviera más, ¿no? Entonces es una meta que ni siquiera existe, o sea, es como que, como que ahí está el deseo, pero cada día es una ejecución de ese deseo, ¿no? Entonces, a eso es un poco lo que me refería, o sea, si también lo que uno busca es como conocerse a partir de la literatura o conocer un montón de cosas a partir de la literatura, cada día va a ser se va a cumplir ese deseo. Entonces, lo único que, porque cada día va a salir algo y te va a cambiar, o cada día, aunque sea terrible lo que estás haciendo, al final del día vas a voltear a ver y dices, ah, estuvo padre, porque ahora descubrí esto y esto, ¿no? Entonces, como justo eso, ese proceso de escritura o ese proceso de lectura o ese proceso amoroso, lo que sea, requiere de que cada día se cumpla en sí mismo o, o en la ejecución está el cumplimiento de lo tal, porque como está basado en algo que es como que no tiene fijación, o sea, no está fijado en el tiempo. Yo tenía una novela por ahí donde hablaba de un sujeto que era casi inmortal. ¿Y por qué era casi inmortal? Porque pues no podía saber si era inmortal, porque en cualquier momento se podía morir, ¿no? Y entonces ya dejaba de ser inmortal. Era casi inmortal porque había vivido demasiado, ¿no? Pero no sabíamos si en algún momento se iba a ser inmortal. Entonces es como vivir en esa casi inmortalidad hasta cierto punto, o encontrar ese punto de casi inmortalidad, donde todos los días estás cumpliendo que eres inmortal. Mañana tal vez ya no lo vas a hacer, pero en todos los días se está cumpliendo, ¿no? En todos los días se está logrando de alguna manera la meta y lo estás viendo y lo estás sintiendo. Entonces,
creo que eso es a lo que me refería y como que a lo que no me pude dar a entender. Como siempre estarte resolucionando en cada de esos momentos. Y yo creo que eso es lo bellísimo del arte porque siempre sucede. O sea, siempre cuando te sale algo que estás tocando de una manera, o sea, ya lograste un nuevo, digamos, quieres tocar algo a la velocidad de 120 bits por minuto y solo te sale a 60 bits. Cuando llegas a los 70 es el día más glorioso de tu vida. Y esa sensación es muy bonita, ¿no? Entonces, creo que justo combinándolo con lo que dices, eh, siempre darte la oportunidad de disfrutar que cada uno de los pasos del proceso es ya la conclusión del proceso en sí. Y yo creo que eso es algo que también le debo, aunque fue un trauma, pero se lo debo al terremoto de la Ciudad de México, que fue lo que me hizo querer salir de ahí. Aunque fue lo que me hizo querer salir de ahí, me hizo quizás sí deprimirme o destruirme de muchas maneras porque me di cuenta de que en ese lugar se cayeron edificios que le cayeron a muchas personas que eran promesas de ser grandes profesionistas, grandes bla, bla, bla. Y de pronto de un día para otro la tierra se movió porque quiso y desaparecieron, ¿no? O sea, así, sin más, nunca más. El cuervo del que estábamos hablando. Llegó el cuervo y dijo, nunca más. Y entonces se siente feo porque dices, bueno, ¿y entonces para qué, no? Pero eso es lo bonito, o sea, aunque el día en que llegue ese terremoto, tú ya concluiste muchas cosas porque el hecho de estar vivo estabas cumpliendo ya con eso y el hecho de estar cumpliendo es como lo que te da vida y de pronto cuando lo dices, cuando uno lo dice así dices, ah, lo dices fácil, pero no tiene sentido para mí, ¿no? O sea, yo siento ese vértigo, qué horror, estás idiota, cállate y apagan ahorita la entrevista, ¿no? Eh, es algo que solamente te vas dando cuenta mientras más vas estudiando, más te vas conociendo, más vas entendiendo. Y es como esta idea de entender y comprender. O sea, no sabría cuál darle más peso porque no sé la etimología o no sé cómo la sinonimia, cómo funciona en ese aspecto. Pero una de ellas es más sencilla, más así de, ah, sí, lo entiendo, pero no lo siento, ¿no? No lo hago mío. Hasta que pero en lo otro sería, ya lo entiendo y ya lo hago mío, pero ese proceso es un proceso largo que requiere muchos pensamientos y muchas cosas, ¿no? Entonces, pero lo padre es que la literatura tiene la posibilidad de que puedas comprender muchas cosas sin que las tengas que vivir o sin que las tengas que profundizar. Solamente te tienes que dar el tiempo para pensarlo. Y de nuevo estamos hablando de disciplina, pero bueno, ya, cerramos eso. Luego de volver de las reflexiones profundas acerca del sentido más esencial de la existencia, volvemos al mundo terrenal para hablar un poquito de tu obra. Conversemos un poquito ya más propiamente de los elementos con los que juegas en esta obra y que yo voy a partir preguntando por algo que siempre me gusta preguntar porque siempre soy fastidiosa con ese tema y es que me gusta mucho el hecho de que haya bastante jerga en la forma en la que decidiste narrar, ¿cierto? Hay Ujú. muchos escritores que deciden mantener un lenguaje más neutral, precisamente con este deseo de poder ser entendidos en lugares independientemente de que estos no conozcan la terminología local, que no conozcan eh, lo que llamamos jerga, lo que ya llamamos, ¿cierto? La palabrería Claro. popular. Pero acá veo que lo haces y definitivamente te comprometes con el hecho de que suene a México, que suene muy mexicano, no solamente en los diálogos, porque algunos escogen hacerlo neutro, al omnisciente neutro o al narrador neutro, y las conversaciones eventualmente la van poniendo con jerga para pues caracterizar y decir, bueno, de acá. Pero acá las narraciones por lo general en la mayoría de los relatos que, aunque tienen completa relación, yo lo vi como si fuera relatos que estaban basados en el mismo universo, ¿sí? Ujú. Diferentes historias que ocurren en un lugar común que te esfuerzas bastante en describir en cada una de las historias, con las instituciones que precisamente son las que mueven los hilos, con los personajes que se repiten una y otra vez y que terminan siendo la causa de cada una de las historias que vamos viendo
que en esencia van siendo un poco agresivas, que traen violencia, que traen tristeza, que traen decepción, que traen pensamiento mágico. Eso es otra cosa que me gusta muchísimo y que creo que te preocupas muchísimo y es por retratar el pensamiento mágico y la esencia mágica del territorio que estás narrando y me parece parte fundamental. Si te comprometes con el lenguaje, pues también te comprometes con lo que define a ese lenguaje. Quería que habláramos, en conclusión, un poquito de cómo fue ese proceso de decidir si ibas a escribirlo en un lenguaje más neutral o fue natural decir, así hablamos, pues así es el mundo. Yo creo que fue natural porque, a ver, eso es muy interesante, porque sí es cierto, siempre ha habido ese tipo de conversaciones. Creo que el mismo Borges, una vez un profesor nos lo planteaba, que el mismo Borges decía que un momento estaba escribiendo muy local y después dijo, no, no puedo seguir escribiendo local, tengo que escribir para todos los hispanohablantes. Sí, es verdad también que yo he vivido mucho esa como necesidad de ser neutro, de ser como tal, pero el problema de que no existe como tal el español neutro o es una cosa muy extraña que no entendemos muchos porque dices, bueno, ¿qué es neutro hasta cierto punto? Sí puedes llegar hasta cierta neutralidad, pero desde un punto de vista lingüístico, de todo lo que nos ha enseñado la lingüística, es un poquito raro hablar de cierto lenguaje neutro y a veces caes en ciertas como aclaraciones extrañas. El gran ejemplo que ponían, recuerdo en una ponencia que una vez estaba escuchando sobre lingüística, era que, por ejemplo, la RAE, el diccionario, prioriza cosas o vocablos o bueno, no sé si en estas ediciones, pero al menos en esas ediciones en ese momento, priorizaba vocablos del español de España. Aunque el resto de nosotros le decíamos de otra manera a una palabra, si ellos lo decían, era el primero que estaba, ¿no? Aunque había más hablantes diciéndole de otra manera, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí donde está la decisión de qué es español, ¿no? Para ellos. Y, y sobre todo también nosotros, bueno, nosotros lo hemos vivido con el doblaje, ¿no? La institución hasta cierto punto del doblaje había sido México durante mucho tiempo y Televisa y muchos otros productos exportaron nuestro español, ¿no? O sea, llámese Chavo del Ocho o todos los doblajes de Tom Cruise con Mario Castañeda, etcétera, ¿no? Tom Cruise con se me olvidó el de Duro de Matar. O Goku, ¿no? Con la voz de Mario Castañeda, ¿no? Entonces decías, ay, Goku tiene la misma voz que Bruce Willis, ¿no? Y decías, qué extraño, ¿no? Pero también tenía un vocablo que era muy mexicano, etcétera. Creo que siempre hemos tenido esa discusión y que es una discusión sana, yo creo, porque siempre es importante que todos nos entendamos. O sea, y lo digo desde un punto de vista muy local, yo hablando con mi novia a veces le tengo que decir, traduce, porque no entiendo ciertas cosas y pues ahí nos tenemos que encontrar. ¿Qué es lo interesante de la literatura y sobre todo del arte? Que es muy raro porque el arte lo que justamente está buscando, o lo que, bueno, trato de ponerlo aquí, lo decían muchos de estos formalistas rusos, bueno, que le llamaban los formalistas rusos, el arte lo que busca es la desfamiliarización del lenguaje, o sea, que no sea el lenguaje que siempre estás viendo, ¿no? Está diferente. Entonces es curioso que para alguien que no habla mi jerga, por decirlo así, va a estar desfamiliarizado ese lenguaje, ¿no? Porque, porque de entrada es algo que no va a conocer. Y yo creo que eso suele pasar en ciertos aspectos donde hay ciertos productos que luego los vemos y que fue ese lenguaje o esa tropicalización del lenguaje, sobre todo en el doblaje, lo estoy diciendo, lo que le dio ese clic o esa cosa interesante a a alguna serie, ¿no? Y fue algo completamente aleatorio y que, pues sí, nosotros hablamos así, pero eso se le dio, ¿no? Y puedes ver compilaciones de, no sé, James del equipo Rocket diciendo cosas raras, extrañas, ¿no? Que extender nuestros reinos hasta la cavernícola oriental o algo así, ¿no? Y dices, ¿qué es eso, no? Pero te saca de ahí, ¿no? Y entonces, ¿cómo logras también esa desfamiliarización? Creo que en paz descanse David Huerta, uno de mis profesores que tuve en la facultad, era poeta, muy buen poeta,
una vez en una entrevista llegó a decir, ¿qué es la voz del poeta? La voz del poeta es tu voz, o sea, con la que tú vas y pides tortillas, con la que hablas todos los días, esa es tu voz. Así es como hablas, ¿no? Y no solo hablando de ahí, sino me acuerdo mucho de esta anécdota tan conocida, no recuerdo si era un basilisco, pero del huevo del basilisco de García Márquez, de que decía cómo descubrió cómo escribir 100 años de soledad y todo eso, cuando recordó esta anécdota del basilisco, ¿no? De que llegaron y que le dijeron, oigan, que queremos resolver esto, y una tía familiar, conocida, no sé quién, le dijo, ah, con un huevo de basilisco se arregla, y es así como de, lo dijo con tanta naturalidad, lo dijo con tanta naturalidad que todos se lo creímos, ¿no? Así como de, ah, sí, ¿no? Y dices, pero estás diciendo que es un huevo de basilisco, ¿cómo vas a conseguir eso, no? Esa es la belleza del lenguaje, esa es la belleza de que lo dices con naturalidad, y eso es lo interesante de la búsqueda. Entonces, retomando lo que decía mi profesor, creo que llegó un momento en el que me dejé de concentrar en cómo se decía a que se diga como yo sé que se tiene que decir en mi cabeza, ¿no? Un poco lo decía, no sé si era Borges o era Quiroga, si es carmesí, dile carmesí. Si es rojo, es rojo. No uses otros sinónimos. O sea, si esa es la palabra, esa es la palabra. Y en mi caso es así. O sea, si es carnal, es carnal. O sea, no hay otra palabra para definirlo. Entonces creo que por eso la jerga se vacía mucho ahí, porque llega un momento en el que dices, para poder decir esto tengo que decirlo así, y no hay de otra manera, porque así es como lo conozco, y esa es mi voz. Entonces, a partir sí, hay cosas que yo no hablo necesariamente así, o sea, son los personajes los que hablan más como de ese estilo, pero es justo esa voz de ese personaje, ¿no? O ese personaje lo tenía que decir así, porque si no lo decía así, no tenía sentido, ¿no? O sea, no era lo que yo estaba buscando. Si lo arreglaba para que dijera de otra manera, este, no iba a tener el mismo afecto, no iba a tener incluso el mismo juego de palabras. O sea, a veces incluso va a sonar raro, pero no iba a tener el mismo ritmo, porque cuando uno construye, a veces tiene un ritmo o a veces va siguiendo un ritmo. Y entonces, ni modo, decir una frase muy mexicana o decir algo o decir una palabra que nadie vaya a entender o escribirlo de otra forma, es como se tiene que escribir porque ese es el ritmo, ¿no? O sea, ¿para cuándo? No puedo decir para cuándo, tiene que ser para cuándo, porque en ese momento se necesita decir así. Entonces yo creo que eso fue un descubrimiento que, digo, qué bueno que les gustó, o bueno, qué bueno que a alguien le gustó, que haya usado eso o que se haya ejecutado bien, porque fue algo de lo que simplemente yo me dejé llevar, ¿no? O sea, pensando en lo que decía mi profesor, pues sí, escribe como se tenga que escribir. Y al final eso pues iba a caer en jergas, va a caer en ciertas cosas, pero finalmente ahí está la búsqueda, o ahí está el saborcito de esa creación literaria, porque esa creación literaria necesita que eso esté escrito así. Bueno, más o menos. Pues yo creo que para mí fue una elección acertada, si bien, bueno, en este caso no una elección, un camino acertado, precisamente porque te detienes a hablar de un lugar en particular y de las circunstancias de ese lugar. Creo que sería muy raro si hubieras elegido decir, no, bueno, esto, pongamos a que sea un lugar que pueda ser común a un montón de gente, cuando está siendo común a la gente del lugar, cuando se está contando algo muy del pueblo, muy de allí, muy de lo regional. Creo que siempre es una buena elección cuando vas a contar algo regional, preocuparte porque suene regional. Yo lo digo porque he leído otros escritores mexicanos cuya literatura es mucho más neutral. Con neutral me refiero a que evitan precisamente caer en aquellas palabras que saben que son de uso coloquial, que son muy mexicanas, que tú dices, güey, esto suena a México, ¿cierto? En donde sea. Entonces sí, son mucho más, como mucho más englobantes, suena más como a un español latinoamericano, que eso sería saltarnos todos los regionalismos y tratar de sustituir constantemente por sinónimos que se conozcan más. A eso Ujú. me refiero con un lenguaje neutral, no es porque termine siendo universal del todo, sino porque no logras ubicarlo en un lugar en concreto,
¿sí? claro, Si no se hace mención a una ciudad o a un pueblo o a algo en específico, pasas la lectura pensando que está puesto en la nada. Pasas la claro, lectura pensando, me está hablando de una ciudad cualquiera, sin importar dónde sea, no se requiere. Pero a claro. mí en lo personal es un gusto que tengo muy arraigadito, yo soy muy terruñera, muy territorial, me gusta encontrarme en la literatura eso, no me gusta que se vea a Latinoamérica como algo homogéneo, como que todos acá, todo esto es lo mismo. Por ejemplo, los doblajes, la mayoría de películas que yo veo dobladas tienen un doblaje mexicano, pero un mexicano neutro. Sí, es como este mexicano que sabes que están tratando de hacer el doblaje en México, pero está súper neutralizado porque tampoco tiene acento de ningún lado. Entonces no me gusta ese concepto de que esta región es toda igual. Si bien compartimos muchos sentimientos y muchos pensamientos, la riqueza que Latinoamérica le ha dado al español, creo yo que ha superado por mucho al español arcaico que nos trajeron y se ha enriquecido y se ha poblado de palabras de origen africano, de palabras de origen precolombino, de un montón de jergas y palabras que se van combinando y van haciendo el español más sabroso, más chévere, más rico de leer. Y como yo estoy en un proceso constante de separación de mi pensamiento filosófico y literario del occidente, pues estoy como reacia precisamente a mantenerme en este círculo, es decir, para poder ser reconocidos como escritores latinoamericanos tenemos que dejar de lado toda la esencia latinoamericana para agradar pues a las potencias, ¿no? Entonces, que sea una literatura que entiendan en Europa, porque si no me reconocen en Europa, nunca voy a poder ser un escritor conocido, que es lo que se pensaba, ¿no? Es que la cuna, todo este drama. Entonces, me gusta así encontrarme eso, que le cuenten a uno los chismecitos del pueblo, que estoy conociendo una parte de México y distintos lugares de México a través de esa gente que escribe chévere, que te cuenta, y que así tenga que ir a googlear, así tenga que ir a distintas plataformas a tratar de encontrar qué significa alguna palabra, creo que intuitivamente podemos ir descifrando. Ujú. En el contexto en el que te pone una palabra, puedes decir, lo que me está tratando de decir es esto. Entonces yo lo encuentro realmente como una lucha de este territorio, utilizar la jerga y utilizar el lenguaje con el que nos comunicamos aquí como existimos, es de alguna forma una lucha independentista para mí, ¿no? No necesito que en otro lado aprueben cómo hablo o desmeriten cómo Claro. hablo, simplemente así soy, ¿qué más voy a hacer? Ajá, sí. Sí, de hecho, eso es parte de la voz del escritor, que cuando descubre justo, bueno, no, es que así soy. O sea, así es, ¿no? Así tiene que ser. Y es, y es valiente y es bastante bueno. Y sí, tiene su gracia y tiene su chiste siempre a ahondar en esas cosas. Y yo creo que siempre es como, si se siente bien, síguele. Chido. Bueno, ¿qué le parece si conversamos un poquito de todo el sistema, digámoslo, de pensamiento mágico que atraviesa tu libro? Porque también es importante, haces mucha referencia no sé cómo llamarlo, criaturas, ¿sí? Muy conocidas en el mundo mágico de México, ¿sí? Entonces, de alguna manera, enriqueces un poco el conocimiento de otras personas acerca y es algo que también se está rescatando mucho, que vivir de alguna manera en un mundo tan variopinto, todavía con este pensamiento tan arraigado de que convivimos con entidades, con leyendas, con mitos, todo vive al mismo tiempo aquí y es algo que, por lo que hemos sido juzgados durante mucho tiempo. Y eso es lo que Ujú. pasa. Ay, allá están los salvajes, esos que todavía hacen rituales y que todavía creen en las plantas mágicas, que todavía creen en la metamorfosis humana, que creen en estas cosas, era un sinónimo de algo menor. Durante mucho tiempo Claro. pensé que vivir así era como estar un paso atrás de el progreso, pero luego entiendes lo mala que es la palabra progreso, al menos en este contexto, y te das cuenta que vivir dentro de este pensamiento mágico es una fortuna y es una cuestión que debería enorgullecernos como territorio, porque en la medida en que se va perdiendo el ritual, también se va perdiendo el sentido de la vida y se va poniendo en otros lugares, como en otros países,
cuyo sentido de vida ya no tiene nada que ver con este hermoso continente variopinto en el que vivimos y están secos por dentro. Sí, están muy Claro. pasmados, creo yo, precisamente porque perdieron la conexión con ese sentido espiritual de la vida que sí conservamos aquí. Sí, ¿no? Claro. Yo creo que justo le diste al clavo en una de las cosas más importantes de todos los textos, porque justo es una vuelta al pasado. Quizá un pasado que de pronto no existió, porque ahí, por ahí está, pero es una vuelta al pasado y a reencontrarte con cosas reales que están ahí, que están palpables y que siempre fue lo que le dio el verdadero sentido o que después, hasta que pasó mucho tiempo, nos dimos cuenta que por algo sucedía. Lo voy a poner, y eso es algo importante que quizá no tiene que ver con algo mágico, pero sin querer se relaciona, que es que la Ciudad de México estaba construida, o sea, Tenochtitlán, estaba construida sobre un lago. Y entonces todos dicen, bueno, ¿por qué construyes una ciudad sobre un lago? Bueno, es que arquitectónicamente no fue hecho de una manera errónea, estuvo bien. La manera en la que se ejecutó, la manera en la que estaban pensadas las pesos, la manera en la que había todo un proceso que nosotros le conocemos como chinampas aquí, que era la manera en la que se utilizaba este lago como vías para sembrar, o sea, la cosecha y todo lo demás se hacían en chinampas, que es pues sí, una tecnología muy buena que utilizaba la tierra y que utilizaba el lago y que utilizaba los nutrientes del lago para poder hacer las plantaciones que requería la población, ¿no? Entonces nos damos cuenta que había todo un verdadero avance científico y técnico que estaba hecho sobre las condiciones en las que estaba ese lugar, que era una ciudad sobre un lago. ¿Qué pasa? Llegan los españoles y empiezan a construir sus catedrales o empiezan a construir otro tipo de cosas con todo lo demás y entonces eso empieza a pesar y empieza a hacer eso. Empiezan a tirar cadáveres al lago y ese lago se empieza a podrir y entonces se empieza a secar y entonces terminan secando todo el lago y se termina creando la ciudad que está ahora, que es una ciudad que 15, no sé si recuerda si eran 15 o 11 centímetros, pero todos los años se hunde y se hunde y se hunde y se hunde. ¿Por qué? Porque no se debió de haber hecho eso, ¿no? O sea, ese progreso, como bien le estás diciendo, estaba cimentado en una idea de otros suelos o de otra manera de hacer, pero cuando se implantó aquí, desde los españoles hasta la creación de bueno, de este avance de la modernidad, de los pisos, de los suelos, de las carreteras, de los pavimentos, todo eso, no era bueno para la Ciudad de México, porque justamente es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Todo el desastre o todo el terror que estamos viviendo como tal de estar ahí es, las inundaciones incluso, es porque ese lugar no era para eso. Había una razón de ser todo eso. Entonces yo creo que incluso también las narrativas, una cosa que siempre me ha encantado, de hecho tengo un disco que estoy regrabando, pero habla sobre leyendas mexicanas, ¿no? O las temáticas son las leyendas mexicanas. ¿Por qué? Porque creo que la manera en la que las leyendas se posicionan del espacio es fantástico. O sea, no solamente esa calle no es la calle donde paso todos los días, sino es la calle del Puente del Cuervo. ¿Por qué? Porque ahí había un señor que tenía un cuervo y que el cuervo era del diablo y que bla, 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 y dices, ah, qué genial, o sea, esa calle tiene vida ahora, porque esa calle, cada vez que pasas por ahí, estás pasando por esa historia, ¿no? Y esa historia le da un sentido, ¿no? Esa historia te hace incluso reflexionar. Hay otras leyendas, que te hacen pensar, ah, mira, el diablo no es tan malo porque aquí ayudó a este sujeto que fue bueno y demás. Entonces, a veces pasar por la calle o el hecho de recordar qué pasaba en esa calle te hace tener como reflexiones morales del mundo o reflexiones de otras cosas. Entonces, cuando la narrativa se posesiona de la calle, empieza a volverse literaria. Entonces ya no solamente estás caminando por calles normales, sino estás caminando por literatura, estás caminando por mitología. Lo que muchas veces llegó a decir, hay lugares que se destruyeron porque los que antes estaban ahí decían, ese es un lugar sagrado, ahí están nuestros dioses, ahí sucedió esta, y hay toda una mitología y cosmogonía en ese lugar.
Llegan europeos y dicen, eso no existe, Dios no existe, vamos a destruirlo. Y de pronto se destruye y de pronto te das cuenta que necesitabas ese lago, que después te das cuenta que hay toda una destrucción que viene de todo eso y dices, es que el pensamiento mágico estaba cimentado sobre algo verdadero, que es que esa calle tenía otro valor y un valor sagrado que no solo era esto mágico que todos cuestionan, sino era una cuestión práctica y que incluso, o sea, ese valor mágico, pues le da sentido y le da una experiencia totalmente diferente al mundo. Entonces, por eso creo que, creo que en el momento en el que las calles se convierten en, sí, en esa calle donde te asaltan si no te vas, si te vas por este lado, etcétera, o cuando la calle se empieza a transformar en, sí, donde, esa calle donde siempre suelen pasar este tipo de cosas, o sea, donde la calle se transforma en un diario, o sea, en un periódico, digo, lo siento por los que vean que se dedican son periodistas o algo así y demás, pero cuando tu calle se convierte en periodismo, empieza a ser gris, empiezas a deshacerte de ello y te empiezas a dejar también de preocupar por lo que pasa en tu calle. Pero cuando vuelves a traer todo estos imaginería que está en las calles, que está en las leyendas, o sea, por eso digo, no sé qué tanto spoiler podría ser decirlo, pero hay un cuento ahí, que hay varios que están basados en leyendas que me contaba mi papá o otras personas en fogatas o en cosas así, y que decían, no, es que por allá salió un perro que estaba así, que bla, 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 y dices, y te maravillas y dices, wow, ahí estaba el perro. Entonces, tu calle es la calle donde ese sujeto se encontró con el diablo, ¿no? O de donde esa persona estaba haciendo otras cosas. Entonces, tienes otra relación con tu lugar, y de alguna u otra manera, pues eso es lo que están para bien o para mal, a lo largo del libro, eso es lo que están buscando estas personas, ¿no? Recobrando esa magia que está en los pasos de la ciudad y que se estaba perdiendo. Ahí estaba esa magia, solo que la tienen que recuperar. Y la manera en la que se recupera es cuando empiezan a suceder todos estos como cuestiones fantásticas, estos monstruos, eh, pues sí, cosas sobrenaturales, conexiones extrañas y diferentes. Lo que digo, o sea, bueno, lo que llego a plantear, estos terrenos que están ahí, porque de alguna u otra forma, bueno, mi ciudad de México, bueno, ya no estoy viviendo allá, ahora estoy en León, Guanajuato, pero esa ciudad está construida sobre las ruinas de una ciudad que es Tenochtitlán. Y, y estamos sobre ellos, ¿no? Entonces, con tantito escarbar, te das cuenta de todo un universo extraño que está abajo de ti. Es una magia, no, y esa magia no solo trae como una manera bonita de ver las cosas, sino que trae un conocimiento, trae una tecnología diferente, trae una forma de ver el mundo que a veces también como que nos hace falta, porque estamos tan concentrados justo en pensar en el progreso y en todo lo demás, que no nos damos cuenta que las maneras de concebir las cosas de nuestros antepasados, porque bueno, hay sangre de millones de tribus indígenas, de pueblos originarios en mí, así como de españoles, etcétera, hay toda esa sangre. Entonces, toda esa sangre la tengo aquí y toda esa sangre la tengo que ver representada en lo que yo hago, ¿no? Porque es la manera en la que yo puedo ser yo, ¿no? O la que yo puedo encontrar eso. Y toda esa sangre me permite encontrar todas estas narrativas que me dan otras opciones, ¿no? Para no pensar el mundo solamente en esa forma lineal que tal vez me va a traer problemas psicológicos o me va a traer otro tipo o me va a traer enfermedades o me va a traer otras cosas, ¿no? Cuando empiezas a encontrar esas otras narrativas, esos otros monstruos, esas otras mitologías, no es volver al pensamiento mágico y, entonces estamos retrasándonos. No, es que es encontrar que había más de una manera de ver el mundo y que hay más de una manera de recorrer el mundo. Entonces, creo que si alguien puede también como repensar eso, porque incluso el final del texto va un poco de la mano de eso, porque fue una solución, de alguna manera, el final del texto plantea una solución muy extraña a un problema, pero esa solución no sabe si es buena o es mala.
porque requiere cosas o muchos sacrificios. Eso es lo más interesante del punto, que quizá hay más de una solución y quizá algunas son muy trágicas, pero quizá, no sé, eso ya depende de cada quien, pero poder plantear tragedias y verlas de otra manera también fue algo como muy importante para mí y creo que no había otra manera de hablar del mundo que no es aceptando y no negando toda esta tradición que pesa sobre de mí, que son pues todos los nómadas que vinieron desde Asia, bueno, si es que la teoría de estrecho de Bering es correcta, todos los nómadas que vinieron de Asia y que vinieron hacia acá buscando algo diferente, buscando sobrevivir, buscando otra cosa, no sé qué buscaban, podían buscar muchas cosas, pero algo venían buscando, todo eso recae sobre mis hombros, o sea, todas esas ideas están sobre mí y gracias a eso yo estoy aquí, ¿no? Entonces es de alguna manera como reencontrarte y reencontrar todos esos caminos, porque incluso los propios nómadas, cuando tomaron sus caminos, eran caminos inhóspitos, nadie les decía que iban a encontrar algo bueno por ahí. Lo encontraron, formaron Tenochtitlán, formaron otro tipo de grandes civilizaciones con grandes conocimientos y demás, y pues no nos queda de otra que seguir aprendiendo y descubriéndolas, porque somos nosotros, ¿no? Y eso es, en resumidas cuentas, el esfuerzo por la descolonización mental que llaman. Es al fin como poder ver el panorama completo. Creo que durante mucho tiempo uno fue la mitad de algo, una parte de algo, la parte de la colonia, era la parte predominante. Al menos Colombia es un país que se ha blanqueado mentalmente muchísimo. Y si eres una persona del centro del país, el pensamiento es un pensamiento muy blanco. La gente no dimensiona el mundo, sino solamente de esta forma. Ya este sistema de creencias es todo lo que puedo, y aunque haya otro que está viviendo ahí a la vuelta de la esquina, cuya forma de vida es diferente y se acopla a este territorio, porque eso que dices es muy cierto. Estábamos acoplados a este territorio y llegaron a tratar de convertir este territorio en la copia de otro territorio sin tener en cuenta nada. Solamente dijimos, ya que no encontramos este pedazo de tierra, el que llegó primero se lo queda, y fue. Entonces, creo que es muy valioso el trabajo de hacer la reflexión sobre el entorno, sobre quién es uno y cómo ve el mundo. Y cuando ese mundo está atravesado por todas estas cuestiones que puede parecerle a un extranjero extrañas, van a ser comunes y agradables para otros que también vivimos en este territorio y que es todo lo que tenemos. A mí me gusta leer a la gente latinoamericana porque no importa si están en México, en Chile, siempre encuentro algo que yo digo, me están hablando a mí. Esto también me ha pasado, esto pasa en mi barrio, esto pasa en los pueblos, compartimos unas dinámicas muy similares, pero ellos te lo pueden transmitir desde su experiencia. No pasa de la misma manera, pero pasan las mismas cosas, que eso es lo crítico. Pasa aquí, pasa en México, pasa ta, 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 ta. Y podremos recopilar las historias de todas, pero la forma en la que se da es diferente. Y eso es lo que hace que sea divertido, que podamos encontrarnos con las mitologías de otros, con las leyendas, con las herencias. Por ejemplo, siento yo que México tiene muchísima más herencia precolombina y mucha más herencia indígena conservada que lo que ha sido otros países de Latinoamérica, en la que se perdió muchísimo más, en la que la lucha todavía se sigue dando, en que los pueblos originarios están en las periferias, tratando de que los dejen conservar quiénes son. Y está la lucha del progreso de decir, no, es que ese terrenito en el que usted está chimba para un hotel. Ahí yo le pongo un hotel y le sacamos toda la plata. Pero esa gente que está allá cuidando del pedacito de tierra, que no se seque el laguito, que no maten a los pajaritos, esa no está haciendo nada productivo ahí, no está aprovechando la tierra. Y aquí vivimos esa lucha. Y esas son como el tipo de historias que a mí me encanta ver de los latinoamericanos, porque también es como una confrontación contra los sistemas consumistas y capitalistas que llegaron y están predominando y que dominan. Es decir, pues uno vive acá, pero todo el mundo sabe que la influencia estadounidense está súper marcada. Que los gringos están viniendo a vivir a Latinoamérica y eso me parece tan horrible, porque dices como, no, ya no solo les basta con venir y sacar nuestros recursos, no.
ahora también se quieren venir a vivir rico en un territorio en quienes habitamos aquí no podemos vivir rico por la explotación a la que somos sometidos, porque no me alcanza el dinero para ir a la playa, no me alcanza el dinero para ir a la montaña, pero a un gringo que viene acá, a un europeo que viene acá, le alcanza su dinero para disfrutar de todo este territorio y que tiene el dinero que tiene por explotar este territorio. Es como, Sí, claro. creo que en el fondo de tu obra me gusta eso. Me gusta que se preocupa por los problemas del territorio, me gusta que trata de buscar soluciones y que no simplemente es una confrontación de, ay, es que la banda que se formó acá, la delincuencia común, no, tiene que ver con un problema espiritual también, ¿sí? Mm. Todos están atravesados por un sentimiento espiritual en donde la magia está dominando y en donde hay una balanza ahí entre lo moralmente correcto y lo que medio se desvía de esa idea de moralidad y quienes quedan en medio. Me gusta mucho la forma de que sean cuentos porque te permite encontrarte con particulares que están en medio. Entonces no es Ujú. solamente la historia del gobernador acá, impresionante, que es capaz de dominar a todo, de Merlín, del, ¿cierto o no? Es la historia de este personaje que un día le mataron a su hijo y a su hermano y que terminó enredado que terminó en la cárcel y luego terminó en la calle acorralado por una entidad que vamos descubriendo y termina la primera historia y luego te cuentan otra historia de otros personajes que están enredados en este mismo universo y que también los está azotando con toda, ¿cierto? Por Claro. ejemplo, a mí la historia, no sé cómo se llama este apartado, pero es donde es un edificio, como que el mundo ha agarrado un tinte extraño desde que las mascotas se están volviendo Ah, como sí. monstruosas y se transforman y que juegas con la idea acá de la zoofilia y que al final simplemente es una especie que está tratando de sobrevivir también y que tiene dos caras y que tratas de mostrar también ese lado, de decir, el animal que se transforma no es el monstruo, tanto como lo pueden ser quienes quieren atrapar a esos monstruos. Y ese Claro. monstruo no es sino resultado de esta sociedad que a su vez está atrapada en esta red que termina siendo como una red de pesca, en la que el que quedó metido ahí, salado. Desenrédese como pueda, pero ya sabemos que no va a escapar de ahí. Sí puedes Claro. Sí. moverte por toda la red tratando de evitar estar en alguna una esquina, ¿no? Hasta en esta esquina no me muevo para acá, pero en fin de cuentas estás ahí metido. Y creo que el formato cuento precisamente permite eso, que no te tengas que centrar nada más en los personajes que hilan la historia, porque más que personajes siento yo que lo que hila la historia es el ambiente. Claro. ¿Sí? Al ser relatos que comparten un mismo ambiente, tenés que dedicarle mucho tiempo al ambiente y a cómo se siente, cómo está afuera. Algunas organizaciones cumplen también ese papel. Te encuentras con la misma entidad, con el mismo canal de difusión, que es precisamente el que escandaliza a la gente, el que la pone medio creepy. Y se da uno cuenta que, claro, eso representa que los medios de comunicación, te das cuenta, sí, y es la única revista que aparece ahí, la única por la que pasa la información y por la que la gente está tan alarmada y que empieza, al menos en esa historia, de manera loca a matar a todas sus mascotas, ya nadie puede tener mascotas y es como, Sí. fue uno de mis favoritos precisamente porque tenía un montón de elementos y al principio se veía turbio, luego más turbio, y yo dije, bueno, no puede ser, ¿qué es esto? Y al final termina resolviéndose de una manera muy romántica, muy agradable, muy interespecie. Suena feo, no es lo que estoy insinuando, pero en esta historia termina habiendo precisamente una relación como interespecie más sana, y eso es como la superación de este momento tóxico en el que está metido la humanidad, que es como la desinformación, en fin de cuentas. Todos nos movemos por una opinión popular y a través de esa opinión podemos matar y justificamos porque es que, no, es que lo informó tal lugar, tal Ujú. periódico dijo eso y yo hago lo que ese periódico dice. Y así cada una de las historias van construyéndote un universo que sabes que está bien mal, sabes que está bien dañado, pero que al no ser lineal, precisamente hay como gustito, que me estaba masticando algo y se me cayó. Que da gustito porque el formato cuento, al ser relatos cortos, también hace que para el lector sea mucho más sencillo de abordar. Definitivamente hoy en día hay que luchar contra la inmediatez de todo. Los lectores
nuevos son lectores de cosas muy cortas, porque el Internet acostumbró a que hay resúmenes de los resúmenes, el Internet acostumbró a videos de 3 minutos, entonces la concentración en la gente joven es complicada y la gente adulta pues está muriendo. Los lectores acérrimos del siglo pasado ya están estirando la pata, los que ya se cogían una obra así de gigantesca con todo el respeto y el amor que merecía y se sentaban y rayaban y hacían todo este proceso, pues ya están del otro lado o están en el camino y toca enfrentarse a esa idea de que si uno escribe, va a escribir para gente más joven que uno, por Claro, lo general. Y esa gente joven necesita que los libros se parezcan un poco más a los medios a los que están acostumbrados. Es decir, el libro para mí es un algo inmortal. Este sí podría decir. Siento yo que puede pasar lo que sea y los libros van a seguir sobreviviendo por poquito que sobrevivan, pero la nueva literatura tiene que estar acorde a las nuevas circunstancias sociopolíticas y culturales del lugar del que está hablando para poder que ujú, tengan relevancia. Y si no, pues vamos a hacer un mundo lleno de escritores en donde nadie nos lee porque estamos dispuestos todavía a escribir para gente que ya no existe. Esa gente ya no ujú. existe y por más que uno pelee con ese lector ideal que quiera toda la belleza de los libros, te encuentras con que leer es una cosa que hay que modificar. Es triste, pero real. En ese sentido, me gusta el formato que usa, siempre lo digo, porque las modas narrativas son muy chéveres, en este caso temporales, porque van de relato a relato, te puede mandar de un lado para otro, pero conecta con ciertos personajes, pero no tienes que hacer toda la chamba de decir, me perdí. No, ya, sí que a veces vas leyendo y te metieron en una moda de tiempo y ya tocó empezar otra vez de nuevo porque me perdí en la muda de tiempo y una vez me perdí el tiempo en el que iba, ya no sé qué está pasando. Aquí Claro, pasas de relato a relato y no hay problema, porque no parece haber una temporalidad sentada. La temporalidad no es tan importante como si lo es de la atmósfera o como si lo es todo lo que visualmente el lector entiende. Yo claro. realmente creo que hice una lectura desde lo visual imaginándome el territorio, ¿sí? Imaginándome eso, no tanto, esto está pasando aquí en esta fecha, ¿sí? Y vamos a ir evolucionando y desarrollando, no. No era tanto que eso, sino, bueno, ya estoy plantada en la misma ciudad, me imaginaba que esto pasaba en un barrio, luego esto estaba pasando en el otro barrio, y de este barrio se escuchaba lo que pasó allá, y todo estaba en torno a precisamente esta entidad fantasma, que era, bueno, una secta creepy muy extraña, que recluta gente y terminan haciendo un montón de cosas que realmente es lo que le da riqueza a este movimiento, es decir, algo perverso está pasando de fondo, que creo que es lo que te cataloga en el sello Alas de Cuervo. Creo yo que es ese núcleo de que algo malo y podrido es como está sucediendo ahí y ahí se va expandiendo y va llegando a todos los rincones y abriendo. De este lugar de México trata de ir hacia allá, se va expandiendo. Y es la lucha de todos los que están ahí por enfrentarse a esa nueva realidad. Y por eso me gustó, porque creo que habla un poquito de los conflictos que vivimos como latinoamericanos. Para mí todo es una apología a la guerra. Yo leo una historia y digo, uy, aquí en Colombia también pasó esto, me recuerda a los años 50, esto me recuerda a los años 60 con el auge del narcotráfico. Y sí, porque no sé, de alguna manera me evoca esos sentimientos y creo que como lectores tenemos el derecho a que las historias que están en otros lados también nos hablen políticamente de nosotros mismos Claro. porque no eres un ser apolítico, creo yo, no estás enajenado de la política, sino que al ser un ser político, pues estás atravesado por nociones políticas que creo que pueden verse a lo largo de tu escrito y que también me hablan a mí. Sí, sí, Y sí. ese Bueno, es sería que como mi resumen. sí, es imposible no negar ese como yo político que evidentemente siempre se va a resaltar. Sobre todo mire, esto quizá nada más para ahondar un poquito y ya después seguir a cualquier otra cosa o cerrar, no sé, lo que sea. Algo que me encanta de lo fantástico, y yo eso siempre lo he remarcado,
es como existe una serie muy famosa que todos deben conocer, que se llama La Dimensión Desconocida. Rod Serling era el guionista de esta obra. Y Rod Serling, a partir de La Dimensión Desconocida, aunque no lo parezca, muchas veces hacía planteamientos políticos y hacía planteamientos, cuestionaba a la sociedad, cuestionaba el momento en el que estaba, son cosas que de pronto van a ver en este texto, porque a veces es, es su situación social la que les permite o la que los hace vulnerables a algo que pasa, a la magia, hasta cierto punto. Y sí, desde tener un deseo de que llegue un vampiro a que te salve, porque idealizas como esta idea romántica del vampiro que sí es malo y todo eso, pero es un gran amante y que te va a llevar y que te va a rescatar y que es muy fuerte y que puede con todos, que si lo aterrizamos en una cuestión latinoamericana, pues nos damos cuenta que ese vampiro existe, solamente que le llaman de otra manera y que hemos conocido a muchas chicas que han estado con ese vampiro. Entonces, es feo, no suena tan bonito cuando ya lo aterrizas, ¿no? O sea, cuando ya lo ves con cosas. Y en poco, en ese texto, lo que trato de hacer es demostrar que no es tan bonito que un vampiro te esté siguiendo. Pero bueno, este, cosas así que evidentemente pasan y que son parte de nuestro día a día, hasta la situación del trabajo, la situación de muchas cosas que al final son las que los someten a este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que eso fue algo que sí quería y sí fue muy, no fue inconsciente, no fue tan natural como lo del lenguaje, sino fue algo que yo sí quería hacer como mucho énfasis, porque me parece que desde lo que estaba diciendo de la dimensión desconocida, creo que Rod Serling eh, apuntaba muy bien a que en un momento o en una época o en ciertas formas, ah, sobre todo él estaba viviendo mucha censura. O sea, la verdad, cuando a veces hablamos de censura en esta época, no se compara a momentos de la historia donde realmente era horrible la censura, te podían matar o habían cosas horribles. El macartismo fue una cosa horrible en Estados Unidos. Pero él se enfrentó a ciertas cosas de la censura y pudo plantear cosas políticas mediante simbolismos, de la, pues sí, de la literatura fantástica, de la ciencia ficción. Entonces me parece que eso fue algo que siempre, bueno, que últimamente me ha marcado mucho, que es que yo quiero hablar de algo que realmente está pasando en mi país o que algo que me preocupa la inseguridad, me preocupa los trabajos, este, me preocupan los animales, me preocupan muchas otras cosas que se ven reflejadas en el texto, y la manera en la que muestro esa preocupación es de una manera simbólica a partir de estos monstruos. Pero como son mexicanos, pues tiene que ser a partir de monstruos, si bien el vampiro puede ser algo, pues sí, europeo, etcétera, bueno, que es extraño, es una concepción extraña, podemos ahí meternos horas y horas discutiendo de la idea del vampiro, pero también lo hago a través de nahuales, que son seres que nosotros tenemos en la imaginería. Lo hago a través del chamanismo, que es algo muy importante para mí porque yo tengo este nombre, y es mi nombre legal, Yacamí, porque mi bisabuela era chamana. Entonces, hay una razón por la cual yo tengo ese nombre que me conecta con eso. O sea, hablar del chamanismo para mí no es solo hablar de algo oculto, extraño, extravagante que puede llamar la atención, es hablar de mí mismo, porque yo le debo mi vida o yo le debo mi nombre que me gusta mucho a esa concepción del mundo, ¿no? Entonces, para mí es importante siempre rendirle tributo y darle su poder, que al final es el poder máximo. Digamos que todo se desencadena hasta cierto punto gracias al chamanismo o hasta a cierto punto este tipo de magia con los espíritus. Entonces, creo yo que sí, que va encadenado a todo esto y que pues espero que quien lo lea pueda encontrar como todas estas resoluciones políticas que sí existen, todas estas cosas sociales y comentarios, pero que no se sientan regañados, porque creo que eso es algo muy interesante y muy importante que te puede plantear la ciencia ficción o lo demás,
que no te está haciendo el comentario y te está regañando o está acusando así tajantemente, sino que está presentando las cosas. Y algo que sobre todo quería dar a entender con cierta vaguedad de las cosas es que la maldad y la bondad en ese aspecto son cuestionados hasta cierto punto. Tú, como lo señalaste, llega desde una cuestión de rechazar al otro, o sea, rechazar la animalidad, rechazar cosas, hasta esta como aceptación, ¿no? O esta imbricación de esto es lo que está pasando y esto soy yo, ¿no? Eh, Creo que eso es como parte de aceptar que lo bueno y lo malo están como mezclados siempre, como que el malo sí es malo, pero tengo que cuidar que este malo no se me vaya porque si se me va a llegar algo peor, que es otro texto que sucede, este, como que necesito que este monstruo exista porque si este monstruo pierde el control, el monstruo que le dio el poder se va a apoderar de eso y eso va a ser peor, ¿no? Entonces, esa cosa que existe en la vida real y que vivimos en nuestra Latinoamérica, que a veces hay personas que mantienen ciertas cuestiones políticas porque saben que si eso se va a llegar en que es peor, o quieren mantener ciertas cosas porque si eso que les está haciendo daño desaparece, va a llegar otra cosa que va a ser peor, nueva, ¿no? Entonces es algo que muchos vivimos hasta cierto punto. Y creo que eso es algo que qué bueno que se da y qué bueno que se pudo publicar y qué bueno que algunas personas van a tener acceso a esto y espero que cuando lo lean, se puedan, pues no, es que suena muy pretencioso decir maravillar, pero se puedan divertir o puedan encontrar un gusto, porque es gustoso leer cuestiones fantásticas, pero también encontrarse como ese otro aspecto de reflexión de, pero creo que esto está hablando de otras cosas que pasan en la vida, que pasan en México, que pasan en otros lugares. Entonces, bueno, yo ahora más quería como ahondar en ese aspecto. Bueno, Yacami, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. No sé si quieres dejarnos tus redes sociales para que las personas que están viendo este en vivo te sigan cuando ya esté todo listo, porque en este momento pues todavía no se puede hablar de si está en alguna librería tu libro, porque todavía sigue en proceso, creo. Ok, ok. Entonces, que nos compartas tus redes sociales, pues para tenerte por ahí y estar pendiente del lanzamiento. Y si tú recibes ejemplares y los vas a vender allá, pues ya la gente se pueda comunicar contigo. Claro, claro. Bueno, estoy en redes. Creo que lo más importante es Instagram hasta cierto punto. Yacami Machado. Ahí suelo poner pues adelantos y noticias de todo. Tengo muy abandonado un blog que no he actualizado porque por el trabajo estoy ocupado en otras cosas. Entonces, no lo he podido actualizar, pero sí, si me siguen en Instagram como Yacami Machado, este, ahí van a poder como estar al pendiente de las cosas que voy sacando. No saco contenido a cada rato diciendo, recuerden, bla, 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 y bla, bla, bla. Una vez lo intenté, pero no me sale. Entonces creo que simplemente voy dando noticias y voy actualizando cosas y voy retrayendo cosas que he hecho antes. Entonces yo creo que ese es el punto más importante. Y bueno, también ahí está mi música. Bueno, ahí poco a poco iré hablando de mi música. Entonces, por si también les interesa eso, porque hablo de leyendas en mi disco, pues por ahí está también. Y de hecho, en el que viene después, voy a hablar de cosas por si les gustó la plática sobre cuestiones mentales, pues tengo un disco sobre problemas mentales, pero bueno, no, o problemas psicológicos. Entonces, pues ahí se viene eso, ahí se vienen otras cosas y yo creo que ese sería lo más básico y donde más lo puedo encontrar y donde incluso yo me puedo dar el tiempo y comprometer con realmente poner información ahí valiosa, porque tener tantas redes, tener que trabajar y tener que hacer los proyectos, tener que escribir, tener que hacer todo lo demás, pues es como muy laborioso y al final, pues, perdónenme, pero a veces decido mejor escribir un texto o mejor escribir un cuento o mejor hacer un disco que ponerme a hacer cosas en Instagram, ¿no? Pero ahí estarán. Entonces, Yacami Machado, cualquier cosa, ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta la próxima.